Tú eres periodista fundamentalmente, ¿no? Transitoriamente estás en un cargo público. Así es. Sí. Si tú estuvieras en mi posición en este momento, así que yo fuera Ernesto Villegas, ¿qué le preguntarías tú a Ernesto Villegas? ¿Cuándo podemos hacer una entrevista en la torre? En la torre con finanzas. Yo ahora estoy, como se dice coloquialmente, José Vicente, en modo con finanzas. He estado muy concentrado en esta tarea que el presidente, el camarada presidente nos ha puesto, a un grupo de funcionarios, dirigentes políticos, y estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahora. Y ha sido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico incluso. Y es un lugar que tenemos que los periodistas valorar, los narradores, fotógrafos, creadores incluso, mientras esté todavía ocupada, porque allí hay una cantidad de historias humanas que tienen que ser contadas. Me lo vas a contar más adelante. Seguro. Gracias por la invitación, José Vicente. Un saludo a todas y a todos. Bueno, mira, como eres periodista, ¿qué opinión tienes tú en este momento del ejercicio del periodismo? O del periodismo que se practica en Venezuela en este momento. Bueno, en el mundo diría, ¿no? O en el mundo también, sí, es cierto. Porque uno observa un Pero como fenómeno. estamos aquí... Sí, claro. Pero veo que hay, lamentablemente, la ausencia de rigor mancha el trabajo honesto y recto de la mayoría de los periodistas, de la mayoría de la gente que se dedica a la comunicación. Porque obviamente lo escandaloso llama mucho más la atención, lo torcido llama más la atención, lo sórdido llama más la atención que el trabajo limpio y honesto. Y con este tema de la torre podría mencionar un ejemplo. Acá en Venezuela, un periódico de escasísima circulación, de cuyo nombre no quiero acordarme, sacó a la calle la tesis de que todo haciendo nosotros, la Operación Zamora, la dignificación de la vida de las familias que habitan en la torre y en el conjunto urbano donde ella está inserta, es decir, la parroquia San Bernardino, la parroquia La Candelaria de Caracas. Bueno, que todo lo hacíamos por un propósito avieso, por un propósito torcido, porque supuestamente unos chinos habían comprado la torre o que China le estaba cobrando a Venezuela no se sabe qué cosa y le estábamos supuestamente pagando con una torre en esas condiciones, ¿no? Cosa que es absurda porque yo digo, bueno, si tú le quieres cobrar a alguien... Un cuento chino. Pero si tú le quieres cobrar algo a alguien, se supone que le pides algo que tenga un valor, digamos, claro, ¿no? Pero no una torre cuyas características son las que tiene, ¿no? ¿Hacia dónde nos conduce esa perversión del periodismo? Mira, José Vicente, a que haya mucha gente lamentablemente desinformada, con una idea errada sobre 1000 cosas, que opinen sobre cosas que cree conocer y que realmente no conoce. Por ejemplo, hay gente convencida de que eso lo hacemos porque los chinos están detrás. ¿Y en qué se basa esa percepción? En que ese periódico publicó esa tesis sin ningún tipo de fuente, sin verificación, sin llamarnos a voceros que pudiéramos confirmar o desmentir esa especie, sin citar una fuente en el planeta. Sencillamente hay que creerle en la credibilidad de ese que lo escribió. Y automáticamente comenzó a ser reproducido por todo el planeta, le dio la vuelta al mundo, gente incluso seria, que se hace eco de esas versiones, y es verdaderamente lamentable, porque incluso es triste porque es un periodista de cierta trayectoria y eso demuestra que no por la edad uno está exento de que no nos metan una cabra, sobre todo si nosotros mismos, como periodistas, no nos tomamos la molestia de verificar lo que estamos publicando. Tú te has metido en algo muy complicado, ¿no? Que es la administración pública. Más complicado que el ejercicio periodístico. Sí, ciertamente. ¿Cómo crees que tú que vas a salir de ese tremedal? Bueno, uno sabe cómo entra y no sabe cómo sale, ¿no? Así que entiendo que le manifestó Arturo Larpietri al comandante Chávez. Te lo dijo, sí. Se lo dijo así, ¿no? Sí. A mí me metió aquí el comandante Chávez. Me sacó de la comodidad del periodismo y me llamó a formar parte de su primer gabinete de ese nuevo gobierno que estaba instalándose. Y bueno, desde entonces lo he asumido con entusiasmo, con pasión, con lealtad, con transparencia. Y obviamente, para quienes tenemos, digamos, el periodismo en la sangre, hasta por razones familiares, oye, uno se va tropezando en la vida con circunstancias en las que deseara estar del lado del periodista, ¿no?
insisto en la torre, por ejemplo, escribir un libro sobre la torre, hacer una película sobre la torre, sobre la gente que haya vivido. En fin, te vas tropezando con cosas que te llaman de nuevo al periodismo, sin embargo también como el libro del 11 de abril. Como el libro del Abril Golpe Adentro, del cual se va a hacer una película, por cierto, ¿no? Ya están afinando los detalles finales del guión Luis Alberto Lamata, José Antonio Varela y otros compañeros. Pero fíjate tú, es una situación también comprometida porque mientras yo estoy ejerciendo responsabilidades públicas, no me puedo permitir, digamos, confundir mi rol con el de periodista. ¿En qué sentido? Yo debo ocuparme de los asuntos que se me asignan sin estar pensando en que pasado mañana o dentro de tanto tiempo voy a hacer un libro sobre lo que estoy haciendo, porque perdería energías, perdería dedicación a lo que estoy. Por ejemplo, el tiempo de la convalecencia del comandante Chávez. Mucha gente me decía, mira, tienes que guardar documentos, tienes que hacer anotaciones. Y yo me entregué con pasión absoluta a la tarea que el comandante Chávez me había Ahora, es entregado. complejo tu trabajo, ¿no? Por muchas razones, pero una de ellas, quizás la más importante, es Caracas, la ciudad de Caracas, ¿no? Un gobernador de la Cuarta República, ¿no?, dijo que Caracas era ingobernable. Detrás de esa afirmación hay una actitud pesimista de la vida, de la historia, de lo que es una ciudad. ¿Tú qué tienes al respecto? ¿Qué calificación le das tú a esa Caracas? Convulsa, desarticulada. ¿Es gobernable o seguirá siendo ingobernable? Mi mamá decía que la verdad del pastel es comérselo, ¿no? Sí. Sobre la torre, con finanzas, se decía que ahí solamente se podía entrar a la fuerza, con armas, con plan de machete. Y se derrumbó ese mito. Entramos, por cierto, con José Vicente, tu hijo, que el presidente nos comisionó para que junto con él, Reinaldo Iturriza, el diputado Freddy Bernal, entráramos y nos lanzáramos en las profundidades de esa comunidad para conocerla. Y descubrimos allí un nivel de organización impresionante, gente decente, trabajadora, niños, ancianos, de todo, un pueblo prácticamente. 4.438 personas, 1.156 familias según un censo que hicimos con el Instituto Nacional de Estadística. Y eso que aparentaba ser ingobernable, resultó ser una operación humanitaria que ha venido marchando de manera armónica, consensuada, transparente y pacífica. Efectivamente le han llamado el barrio vertical, ¿no? Sí, con sentido de desprecio, ¿no? Todo lo que es barrio. Quizá hubo otros que lo llamaron la alcábala de la muerte, ¿no? Y nosotros mismos éramos prisioneros de ese mito, de ese estigma. Mucha gente me decía a mí, tú estás loco, ¿cómo te metes allí? Pero ahí nos conseguimos fue a nuestro pueblo, incluso a la clase obrera, pues mucha gente trabajadora, con oficios diversos, ingenieros, maestros, médicos, técnicos, obreros, hasta unas empresas funcionan allí en la torre. Por eso que estás diciendo tú confirma que esas visiones fatalistas, pesimistas, son revocables fácilmente, ¿no? Porque está la obra también de Jorge Rodríguez, que ha cambiado la faz del centro de Caracas. Junto con Jacqueline Farías, que han hecho un dúo dinámico extraordinario acá en el municipio de Libertador. Y esos mitos... Se puede hablar de un trigo ya, ¿no? Sí, pero yo diría que fundamentalmente es el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro, ¿no? Que es quien da las directrices generales. Nosotros estamos haciendo este trabajo por indicación, por instrucción expresa del presidente, que fue el primero que derrumbó el mito, porque de alguna manera ese era un asunto pendiente. El presidente Chávez había dado la instrucción, lamentablemente se atravesó todo el tema de la enfermedad y lamentable desenlace, pero en todo caso el presidente Maduro dio la instrucción, se está cumpliendo con plena gobernabilidad. Eso es muy importante, José Vicente, porque con esto el gobierno está demostrando una capacidad de gobierno, de acción política, de gestión concreta, con un fuerte asiento o fundamento social. Un gobierno distinto al gobierno chavista, distinto al gobierno revolucionario, no tendría capacidad para hacer esto. Primero porque... Me sorprendió mucho que no ha habido represión. Nada, en lo absoluto. La Guardia Nacional ha entrado sin armas, a sudar junto con nuestro pueblo en el acarreo de enseres, igual que el ejército bolivariano nos ha ayudado en los urbanismos a los cuales hemos estado trasladando voluntariamente a las familias. Pero es una capacidad de acción, una capacidad de articulación que el gobierno está demostrando. Este es un gobierno que gobierna, que tiene la capacidad para enfrentar a los problemas sociales más difíciles con éxito. Distinto a lo que está pasando en el seno de la oposición, donde tú ves que
no tienen capacidad de responder a su propio nombre. No son ni una mesa, ni tienen unidad, ni son democráticos. Allí se están peleando por una botella vacía. No tienen ni siquiera un líder, un liderazgo claro con quien conversar, con quien entenderse. Si a Venezuela le hubiese ocurrido la desgracia de caer en manos de ese sector político, imagínate tú el desastre en que estaría este país. ¿Qué dificultades tendríamos para superar las dificultades que en distintos planos se nos presenten? Sabemos que existen dificultades de diverso orden en Venezuela, generadas, promovidas por errores, en fin, por un conjunto de razones. Pero solamente un gobierno de las características del gobierno del presidente Maduro, gobierno chavista, abrazado permanentemente con su pueblo, con el corazón y el oído en el latir popular, puede enfrentar con éxito estos problemas. Si no, estaríamos lamentablemente en una situación dramática en el país. Para mí, el caso de la Torre es un monumento a la desidia y además representa una especie de desprecio a la ciudad y a los ciudadanos. ¿Cómo se pudo acumular tanto factor negativo? No solo en la cuarta, sino también en parte de la quinta. Sí, el presidente Maduro ha hecho un reconocimiento autocrítico de que dejamos pasar mucho tiempo, ¿no? Esto lo ha dicho. Sin embargo, también es verdad que el tiempo de Dios es perfecto. Todo conspira para que las soluciones estén en el momento en que tienen que estar. Los embarazos normalmente duran 9 meses, no menos ni más. Podría ser un poco menos, eso se hace un poco más. Pero en todo caso, en este momento estaban listos los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que podían ser utilizados como herramienta fundamental para resolver este problema. Quizás antes no lo estaban, había más gente en situación de refugio. En todo caso, las condiciones se dieron fue en este instante y la instrucción la cumplimos con prontitud. Yo siento que es, digamos, un paso importantísimo además en la solución de algunas deudas urbanas que tienen las grandes metrópolis del mundo, y Caracas no escapa de ese fenómeno. Esta era una ruina de la Cuarta República. Hay que acordarse de dónde queda una estructura de esta naturaleza como quedó, a mitad de hacer, en medio de aquella crisis bancaria del último gobierno de la Cuarta República. Los banqueros de aquel entonces se llevaron los dineros del público. El gobierno de Caldera, en lugar de auxiliar al público, le dio los reales a los mismos banqueros que se terminaron llevando el dinero de los auxilios también, hasta que no tuvo más remedio el gobierno que intervenirlos de manera completa. En fin, alrededor de esa torre hay también un retrato de ese viejo país que ya no volverá a ser. Un país que era víctima además de la desesperanza, no había posibilidades reales para la clase media, para los jóvenes, para los profesionales. Hoy con la Revolución Bolivariana, gracias a Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro, existe la esperanza de la superación de estos y otros problemas nacionales, en el campo económico, en el campo social, en distintos ámbitos. Yo siento mucho optimismo, José Vicente, de verdad, porque poco a poco nosotros vamos avanzando en la construcción del proyecto de Chávez. Superaremos las dificultades que se nos presenten en cualquier terreno. Estoy consciente de que existen, en el campo económico particularmente, pero uno observa con objetividad el cuadro y observa un gobierno gobernando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con altísimos grados de conciencia y de lealtad, de compromiso con el país, a un pueblo también con niveles de conciencia nunca antes vistos. Tú te consigues en la calle, en cualquier esquina, un gran analista político, un abogado constitucional espontáneo, gente que habla con propiedad sobre los más diversos temas, apropiados de su destino, conscientes de las dificultades y de los problemas que significan determinadas acciones. En fin, tenemos un pueblo mucho más maduro y mucho mejor que el que teníamos cuando la torre quedó a medio hacer. Vamos a hacer una pausa, Ernesto, y al regresar, explícale a la audiencia qué se está haciendo concretamente con la torre. ¿Cómo no? ¿No? Y vamos a hablar también de Sambil. ¿Cómo no? Seguro. Okay.